Hola, te cuento algo que me pasa y vemos si te pasa a vos también. Me pasa que me hago muchas preguntas. A veces tengo dudas e invierto mucho tiempo preguntándome cosas para las que no tengo respuesta. Y por ahí hasta me paralizo. También me ocurre que hay personas que se enojan conmigo si hago demasiadas preguntas. Por ejemplo, en el episodio anterior, mi socio, Honorio, reaccionó bastante mal cuando le hice una pregunta. Bueno, no fue solo una, fueron varias, es cierto, pero él tiene un carácter bastante especial y no tiene mucha paciencia. Pero me dejó pensando, ¿habré hecho algo mal? ¿Cómo puedo averiguar lo que piensa si no le hago preguntas? ¿Por qué reaccionó así? ¿Quién se cree que es? ¿Otras personas no hacen tantas preguntas como yo? ¿Y él cómo hace cuando necesita averiguar algo? ¿A vos te parece que yo hago muchas preguntas? ¿Por qué Honorio dice que hago muchas preguntas y en eso me parezco a mi coach? ¿Y si le pregunto a mi coach? Quiero retomar contacto con mi coach, pero no sé cómo hacerlo. La última vez que me vio se asustó mucho. Nunca entendí bien por qué. Bueno, es cierto que yo estaba un poquito cambiado. Me estaba camuflando para esconderme porque mi vida corría peligro. Pero ahora todo eso quedó atrás. Estoy sano y salvo y sin camuflaje. Y me encantaría poder hablar de nuevo con él y hacerle preguntas. Si aparezco así nomás con el aspecto de siempre, no sé si no le agarre otro ataque. ¿Quién sabe? Me pregunto cuál es la mejor forma de reaparecer ante mi coach sin provocarle un trauma. ¿Me tendré que camuflar de otra forma? Hola, sí, ¿quién es? Hola, Horacio. ¿Sabés quién soy? Por la cara me resulta familiar, pero no estoy seguro. Dale, ¿seguro que no me reconoces? Un momento, ¿esa voz es de Hilario? Sí, Hilario. Hilario, ¿qué haces acá? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Qué fue de tu vida? ¿Cómo cambiaste tanto y tenés ese aspecto horrible? Es que me parezco a vos. Yo hago muchas preguntas y vos también haces muchas preguntas y por eso quise adoptar tu imagen al volver a encontrarme con vos, para que tampoco esto fuera como un susto o una sorpresa muy fuerte para vos. ¿Qué te parece? Que yo hago muchas preguntas, pero ¿qué te hace pensar eso? Bueno, no sé, me parece. ¿Voy a poder volver a verte como realmente eras? Sí, dale. Aquí estoy. No quería asustarte, como te decía, por eso preferí cambiar de imagen al llamarte. ¿Y cómo es que te decidiste a volver y llamarme? Es una historia larga, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Empecé a preparar un video sobre preguntas y justamente quería hacerte algunas, ya que vos sos un experto en preguntar. ¿Que yo soy un experto en preguntar? ¿Pero por qué lo decís? Esto ya fue demasiado. Sé que vos estás buscando respuestas y que después de escuchar esta introducción entre mi socio Hilario y su coach Horacio debes estar atragantado de escuchar tantas preguntas. Desde mi sensibilidad humanística me pongo en tu lugar y quiero darte lo más rápido posible lo que vos viniste a buscar. Si por algún motivo estás viendo este video es porque te llama la atención esto de hacer preguntas. Bueno, entonces escuchemos la opinión de los hermanos Vosenov, a quienes vos conocés de otros episodios de este canal. Hermanos que si bien tienen posiciones antagónicas sobre este tema, eso no hace que se quieran menos, sino apenas que se odien más. Soy Sergei Vosenov y estoy a favor de hacer preguntas. Las preguntas enriquecen nuestra vida abriéndonos puertas a nuevas opciones. Las preguntas nos ofrecen al menos dos servicios esenciales. Primer servicio esencial. Nos permiten acceder a la información que nos falta, llenar los huecos de nuestro conocimiento y robustecernos, fortaleciendo así nuestra capacidad de lograr lo que queremos y progresar en la vida. Segundo servicio esencial. Nos permite imaginar y conjeturar sobre escenarios que no conocemos, expandiendo las posibilidades de solución de los desafíos que enfrentamos en nuestro camino de progreso. Por ejemplo, las preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Estimulan el pensamiento creativo. Hay otros motivos también, pero estos dos son muy buenas razones para considerar a las preguntas como recursos cruciales para nuestra vida. Hola, soy Vladimir Vosenov y estoy en contra de hacer preguntas. Las preguntas pueden resultar negativas para quienes las formulan y para quienes las reciben, ya que provocan dos problemas fundamentales.
Primer problema fundamental. Paralizan o retrasan la toma de decisiones, demorando la solución de los problemas, introduciendo dudas donde no las había, debilitando el conocimiento existente. Segundo problema fundamental. Las preguntas debilitan los cimientos de nuestra convivencia, llegando a poner en cuestión innecesariamente nuestros principios de vida y valores largamente aceptados y probados. Estas dos son razones suficientes para considerar a las preguntas como verdaderos estorbos para la vida humana. ¿Está claro? Uy, perdón, se me escapó. Habiendo escuchado a Sergei y Vladimir, yo quiero aportar también mi propio granito de arena. Bueno, granito es muy poco, quizás puedo aportar un baldecito, digamos. Yo reconozco dos tipos de preguntas: las preguntas amateur y las preguntas profesionales. Vamos a ver de qué se trata cada una. Las preguntas amateur son las que las personas formulamos de manera informal, cuando y cómo se nos ocurre, de manera espontánea podríamos decir, sin seguir en conjunto ninguna pauta particular, como por ejemplo: ¿qué hora es? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Quién va ganando? ¿Cuánto sale el kilo de lechuga en el mercado de Chicago? ¿Cuál es la permeabilidad relativa del molibdeno para una densidad de flujo de 2 × 10⁻³ Weber sobre metro cuadrado? En fin, todas preguntas que nos formulamos cotidianamente y que no implican un estorbo particular para la toma de decisiones ni tampoco cuestionan los principios de vida como lúcidamente señalaba Vladimir hace un rato. Por otro lado están las preguntas profesionales, y estas son las que nos formulamos quienes tenemos cierta calificación, cierto estatus, y lo digo con toda humildad, que nos permite hacer estas preguntas no de manera aislada, no de manera trivial, sino siguiendo un proceso de indagación consciente, deliberado, estructurado, intencional, en fin, cuántos lindos adjetivos, ¿no? Las preguntas profesionales son las que formulan los profesionales del preguntar. Los periodistas, los jueces, los científicos, los psicólogos y, por supuesto, los coaches. Como yo aprendí de coaching durante la pandemia en un maravilloso curso de 3 días, te podría hablar de las preguntas que formulamos los coaches en primera persona, pero prefiero no abrumarte con mi conocimiento ni restarle espacio a otro colega, así que mejor te dejo en manos de Horacio, así él te cuenta su propia visión del tema. Siguiendo la línea de mi ilustre colega Honorio, voy a ofrecerte una clasificación alternativa a la que él acaba de presentar. Preguntas. Una clasificación que me resulta de enorme utilidad las distingue en 4 grupos: abiertas, cerradas, espejo, hipotéticas. Veamos qué es cada una. Las preguntas abiertas son las que empiezan con qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. Por ejemplo, ¿qué te dijo María? ¿Quién estaba con María? ¿Cuándo viene María? ¿Dónde vive María? ¿Cómo se siente María? ¿Por qué se llama María? ¿Para qué existen otros nombres si mis únicos ejemplos son con María? Bueno, cada una de estas preguntas admite infinitas respuestas posibles, de las cuales probablemente solo una o muy pocas sean verdaderas. Hay infinitas cosas que pueden haber sido dichas por María, o muchas personas diferentes con quienes puede haber estado María, o distintos momentos en que puede haber venido María, etc. Estas preguntas son abiertas en el sentido de que no restringen la gama de respuestas posibles. Buscan aumentar la cantidad de datos disponibles y se abren a recibirlos. La restricción implícita en todo caso es su grado de verdad o falsedad. Segundo tipo, cerradas. Son las preguntas que restringen al extremo la gama de contestaciones, admitiendo básicamente un sí o un no por respuesta. Por ejemplo, ¿te querés casar conmigo? Bueno, quizás esa pregunta en algunos casos solo admite un no por respuesta. Pero veamos otros ejemplos. A la pregunta ¿está Leonardo en su casa ahora? Solo puedo contestar sí o no. O a la pregunta ¿tiene Leonardo 37 años de edad? Solo puedo responder sí o no. ¿Es Leonardo una persona creativa? Bueno, este último ejemplo no es exactamente igual a los anteriores. En este caso, estamos pidiendo una opinión sobre Leonardo. Y en esto se diferencia de los otros ejemplos en los que la pregunta indagaba sobre hechos.
distintas personas podrían tener distintas opiniones sobre Leonardo. Por lo tanto, distintas personas podrían dar distintas respuestas a la misma pregunta sin que una fuera más verdadera que la otra, porque no hay tal cosa como verdad o falsedad en una opinión. En otro episodio vamos a hablar más de esto. Pero sin complicar mucho las cosas, podemos admitir que la naturaleza de la pregunta ¿es Leonardo una persona creativa? Sigue siendo cerrada, porque también nos conduce típicamente a un sí o a un no. Tercer tipo, preguntas espejo. Son las preguntas construidas repitiendo o parafraseando lo que acaba de decirnos nuestro interlocutor. Buscan confirmar o validar lo que entendimos al escucharlo. Por ejemplo, ¿estás diciendo que Leonardo estuvo con María en su casa hoy por la mañana? O, para. ¿Vos me estás planteando que Leonardo no es nada creativo? Podríamos afirmar que estas preguntas espejo son también semicerradas porque restringen la gama de respuestas, que en un extremo podrían ser nuevamente un sí o un no, pero también podrían ser respondidas con aclaraciones. Por ejemplo, lo que creo es que Leonardo es creativo para algunas cuestiones, pero no le veo talento artístico. Por último, están las preguntas hipotéticas, que son las que abren posibilidades de manera tentativa y buscan sondear las reacciones que esos escenarios provocan en quienes hablan. Se formulan generalmente en modo potencial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la esposa de Leonardo se enterara de que María estuvo con él esta mañana? ¿O qué diría la pareja de María si supiera de su encuentro con Leonardo? Estas preguntas admiten una amplia gama de respuestas, todas especulativas sobre una situación que aún no ocurrió y podría no ocurrir nunca. Hay muchas otras formas de clasificar las preguntas. Solo quiero mencionar una forma más, que diferencia las preguntas según los motivos que tenemos cuando las expresamos. Motivos que pueden ser muy diversos. A veces nuestras preguntas nacen de nuestra genuina curiosidad, las llamo preguntas curiosas. Este es el tipo de preguntas que me parece más poderoso para contribuir a nuestro progreso. Pero otras veces formulamos preguntas sin demasiado interés en escuchar las respuestas. Son las que muchos llamamos preguntas retóricas, como por ejemplo, ¿realmente pensás que no habrá un escándalo cuando se sepa que María y Leonardo estuvieron juntos hoy a la mañana? Esa pregunta parece enmascarar una opinión de quien pregunta, que seguramente cree que sí habrá un escándalo, pero que en lugar de hacerse cargo de esa opinión, la convierte en una pregunta que la mayoría de las veces no espera una respuesta. Y por último, las preguntas que buscan, sobre todo, provocar un impacto y que tampoco se interesan demasiado en la respuesta verbal. Son las preguntas manipulativas, que se formulan en base a una intención deliberada, pero no expresada, sino más bien celosamente ocultada. Por ejemplo, ¿te enteraste, María, de que ayer Leonardo estuvo con Higinia en su casa? Bueno, muchachos, me alegro de haber vuelto a compartir estos videos con ustedes. Honorio, habrás visto que me abstuve de hacer preguntas y prometo no volver a formular ninguna más hasta el final de este episodio. Y Hilario, espero haber aportado algo a las dudas que tenías al principio sobre las implicancias del preguntar. Solo me gustaría agregar que, en mi opinión, no existen preguntas buenas ni malas. Todo depende del uso que uno haga de ellas y de las motivaciones que tenga para formularlas. Y como dije ya antes, mis preguntas favoritas son las preguntas curiosas, porque son las que considero más poderosas. Muchas gracias. Bien, profe, bien. Me gustó ese concepto de preguntas poderosas, pero me queda la duda de cómo se mide el poder de una pregunta. De todas formas, como nos comprometimos a no formular más preguntas en este episodio, por ahora me quedo con la duda. Hila, te toca a vos, te escuchamos. Hilario. Hila. ¡Basta! No soporto más esta abstinencia. Quiero saber. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó al final entre Leonardo y María? Para, no te vayas. No te vayas. Yo no sé qué habrá pasado entre María y Leonardo, pero yo quiero aclarar
que con Leonardo no tengo nada que ver. No es verdad que estuvo en mi casa ayer a la mañana, no sé de dónde sacaron eso. Yo a Leonardo no lo conozco, jamás lo vi en mi vida, así que lo desmiento categóricamente. Al final tanto hablar de Leonardo, me dieron ganas de conocerlo. ¿Nos caeremos bien?